Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Porque son la trompeta, suena en los montes. Toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquen son la trompeta, suénala en los montes. Toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos, deseando siempre con todo el corazón que las bendiciones del cielo sean derramadas sobre sus vidas y como siempre esperando que la aportación de la palabra que estaremos llevando en un momento sea de grande bendición. Agradezco como siempre a todos nuestros hermanos que han subido estos videos y muchas gracias por el tiempo que usted se da y que el Eterno pues le bendiga y le recompense, porque como dice la palabra, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Bendiciones. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, en esta hora quiero traer una reflexión con la palabra, con el Salmo, uno de los salmos que considerados los salmos más largos, el salmo que es más extenso, más largo, pero que está lleno de tanta riqueza, información, profundas las riquezas que hay en este hermoso salmo. Para esto voy a tomar del Salmo 119, el versículo 18. Este versículo 18 es muy hermoso, ya que es una de las expresiones del cantor, el rey David. Y en estas palabras que él expresa, encierra maravillas, encierra informaciones que hasta el día de hoy, algunas mentes, personas, no alcanzan a entender. Esperemos con la ayuda del Eterno que este vaso, este servidor, pueda aportarles algo para que ustedes sean bendecidos. Comenzamos en esta hora y leo la bendita palabra del Eterno. Salmo 119, versículo 18. Dice el dulce cantor de Israel, el rey David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Porque David está expresando algo glorioso. Dice, las maravillas de tu ley. Sería el tema en esta hora. Las maravillas de tu ley. Y dije que el concepto de la palabra, ley, es a veces mal interpretado o mal entendido y por supuesto mal informado. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra ley en hebreo tiene un significado maravilloso. Está lleno, los salmos y muchas cosas más. Está lleno de información maravillosa acerca de la ley o las leyes de Dios. ¿Entienden? Cuando se traduce la palabra ley al griego, ya tiene otro concepto. No es el mismo concepto de la ley en hebreo a la traducción del griego después al español, al latín. Tiene otra información, hay otro concepto. Y es por eso que a veces hay malos entendidos cuando se oye la palabra ley.
como es sabido, ¿verdad?, en cuanto a la ley, que es la palabra Torah. La Torah es ley, pero Torah no solamente es ley, son leyes. Pero también la Torah se entiende como instrucción. Instrucción. También se entiende de otra manera, que es arco y flecha. O sea, el arco, la flecha y la diana, que le llaman, donde van a pegar en el centro. Y esto nos indica algo acerca del concepto de la palabra ley, en hebreo Torah, que quiere decir que así como la flecha y el arco, que apuntan siempre a dar en el blanco. O sea, el blanco serían las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios. O sea, siempre apunta y pega en el blanco. O sea, obedece las ordenanzas del Eterno. No te vayas a la izquierda ni a la derecha, sino al centro, a la palabra, a la Torah. Eso es. Entonces, tenemos este concepto de la ley como Torah en hebreo, que es instrucción, es enseñanza, es sabiduría. Y hay tantas cosas que la Sagrada Escritura nos dice acerca de la ley de Dios. Estaremos tomando unas referencias bíblicas en un momento más. En cambio, el concepto de la palabra ley, del griego, que es muy diferente el concepto. ¿Por qué? Porque los griegos, cuando quisieron traducir la palabra ley, en el tiempo de nuestra era, el tiempo del Mesías, de Cristo, Roma, quien gobernaba tanto a los hebreos como a los griegos, a las naciones. La ley romana era muy estricta, muy dura, muy difícil. Era realmente pesada. La miraban como un monstruo la ley. Entonces los griegos traducen de la ley romana, que este era el concepto que ellos miraban de la ley romana. Castigaba duramente y la miraban difícil y repito, era como un monstruo. Entonces, así se miraba la ley romana, no la Torah, no la ley de Dios. Cuando se traduce del griego a nuestra lengua hispana, pues se traduce con el concepto simplemente ley, nada más. Pero a nosotros o al pueblo evangélico se le instruyó de esta manera, y el concepto, cuando se lee en la Biblia de la palabra ley, pues en vez de tomar el concepto de la interpretación del hebreo, se usa la interpretación griega. Y de ahí que hay ese pensamiento en la mente de que cuando leas la ley en el Antiguo Testamento, como dicen los creyentes, entonces tienen el concepto de la explicación de la idea de los griegos, de la interpretación griega, no de la interpretación hebrea, que es un concepto muy diferente. De ahí que hay estos problemas, ¿verdad?, de interpretación. Bueno, vamos a ver acerca de la ley. Por ejemplo, hoy en día, si los creyentes, cuando se lee la Biblia, se lee la palabra y van a las cartas del apóstol Rab Shaul, Pablo, van a esas cartas, van a encontrar textos que aparentemente el apóstol Rab Shaul, Pablo, popularmente conocido en el cristianismo como el héroe de los evangélicos, Por ejemplo, voy a citar una cita bíblica que está en Romanos capítulo 3, el versículo 20, y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, al leer un creyente este texto donde nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cuál es la idea que resalta rápidamente? ¿Ves? Dicen, la ley no te puede justificar. Bueno,
puedo entenderlos. Porque aquí lo que tenemos que aprender acerca de este texto, que fíjense bien, el apóstol Rab Shaul era un maestro hebreo. Esa es otra cosa que el creyente tiene que entender. Él no era un teólogo cristiano, él era judío. Acuérdense, él da todo su currículo ahí, enseña y dice, ¿verdad? Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, observador de las fiestas del Eterno. Entonces, Rab Shaul, como judío que era, tiene un concepto diferente de lo que está diciendo, de lo que nosotros estamos entendiendo. Cualquier creyente lee esto y tiene un concepto mal de la Torá, de la ley de Dios. Ahora, cuando leemos al apóstol Pablo, Rab Shaul, en sus cartas, Romanos, Gálatas y otras más, cuando habla acerca de la ley, tenemos que tener el cuidado de fijarnos bien cuando él hace mención de la palabra ley. La palabra ley. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de las obras de la ley, habla del yugo de la ley, habla de la ley del pecado, pero también habla de la ley de Dios y también habla de la ley de Moisés. Las primeras 3 son muy distintas a las 2 últimas. Rab Shaul está hablando en sus cartas acerca de las obras de la ley, que es lo que acabamos de leer ahorita. No es igual las obras de la ley a la ley de Dios o a la ley de Moisés. No es igual. Entonces Rab Shaul está hablando de otro tipo de ley que nada tiene que ver con la ley de Dios o la ley de Moisés. Nada tiene que ver con el yugo de la ley o con la ley del pecado. Nada tiene que ver con la ley de Dios. Bueno, para entender al apóstol Pablo, cuando él habla acerca de la ley, entonces tenemos que fijarnos muy, pero muy bien. ¿Qué nos está diciendo? Parece que está contradiciendo a la ley de Dios. No, no es a la ley de Dios, sino simple y sencillamente son a las obras de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir entonces que cuando nos fijamos bien, dice, ya que por las obras de la ley, fíjese bien, ningún ser humano será justificado. Entonces hay que entender que Dios ha puesto leyes a los seres humanos, al pueblo de Israel y por supuesto al mundo también. Las leyes no son solamente para que te justifiques. En otras palabras, hay un pasaje bíblico en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, donde el Mesías, el Señor está viendo, ¿verdad?, que entran al templo donde echan las limosnas y donde nos dice que hay un hombre, un fariseo que está ahí y echa sus limosnas, sus de esos, y empieza a decirle al Señor, ¿verdad? Señor, yo no soy como este publicano, como este pecador, yo diezmo, yo oro, hago esto, yo hago aquello. Bueno, eso es lo que se llama obras de la ley. O sea, esas obras que estás presentándole a Dios como medio para que tú te justifiques. Y no es así. Eso no es lo que la Torá, la palabra, nos enseña y nos dice. Eso es lo que estamos tratando de explicar, de que a veces cuando oyes obras de la ley, no está diciendo la ley de Dios. No, porque lejos de acercarte y justificarte, no, hace todo lo contrario. De esa manera, cuando la persona piensa, cree o hace las cosas. Entonces, hay que ver estos textos que son complicados, que se tienen que ver con mucho cuidado. Aquí en el mismo capítulo, pero en el versículo 27, leo la palabra. ¿Dónde está? Capítulo 3, versículo 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Y dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y luego continúa el 28.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, escuche, sin las obras de la ley. Entonces, las obras de la ley que tú quieres justificarte no te aprueban, es todo lo contrario, pero no es la ley de Dios. Voy a dar ahora un pasaje, un texto, para que se den cuenta, nos demos cuenta de que hay que tener cuidado cuando se habla de la ley, cuando se habla del yugo de la ley. Esta es otra palabra, ¿verdad? Que cuando se habla del yugo de la ley es algo que Pablo no está pretendiendo decir lo que usted y yo podemos entender. Recuerde, obras de la ley, yugo de la ley del pecado. Son cosas muy distintas a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Bueno, el yugo de la ley es una imposición que, como cuando pones a dos animales de trabajo en la tierra, que son, que se les llama, que se les enyuga, ¿verdad? Los que conocen del campo, ¿verdad? Estos animales que son muy fuertes, ¿verdad? Y están enyugados, o sea, tienen en su cuello estos troncos que saben hacer los hombres y que es para que el animal estire, ¿verdad? El arado donde va a ir rompiendo. Bueno, ese es un yugo que va al otro lado otro animal, otra bestia, ¿verdad? Y nadie puede moverse para ningún lado, porque para donde se mueva uno, se mueve el otro. O sea, cuando se habla del yugo de la ley, quiere decir, ¿verdad?, que te estamos explicando que ser de la manera extremista, de decir, tiene que ser así como es. Y esos tipos de yugos, el maestro Yeshua HaMashiach nos explicó de estos yugos de la ley. Y nos habla de ese concepto de esas leyes. En una parte de la escritura de Brit Hadashah, ¿verdad? El maestro dice a sus discípulos, todo lo que los fariseos les enseñen de la Torah, háganlo. Dice, pero no hagan las cosas que ellos hacen. O sea, es muy diferente. Entonces, los rabinos en aquel tiempo pretendían siempre enseñar más la tradición de los hombres, que llevaran más la tradición que la ley de Dios. O sea, te voy a enyugar en mi tradición, en mi idea, en mi concepto, para que tú me sigas a mí, no a la Torah, no a la ley de Dios. Muy diferente. Bueno, la ley del pecado pues es popular, es conocido. Esa es otra cosa, otro concepto. Pero cuando llegamos a la ley de Dios, que es muy diferente, y aquí quiero decirles a ustedes que hay que diferenciar entre obras de la ley y obediencia a la ley de Dios. Obras de la ley no es precisamente obediencia a la ley. Cuando alguien está obedeciendo las leyes de Dios, ¿qué hace la ley? Si lo queremos razonar, si le queremos dar lógica, ¿verdad? Toda nación tiene leyes. Una ciudad tiene leyes, un pueblo tiene leyes. ¿Y para qué sirven las leyes? Para castigar al que las viola, para proteger al que las obedece. Entonces nosotros no estamos haciendo obras de la ley, sino obedeciendo las leyes de Dios que están allí escritas. Por ejemplo, el mismo Señor en Mateo, Matitiyahu, capítulo 3, el versículo famoso, ¿verdad? Versículo, leo desde el versículo aquí 10, capítulo 3, Matitiyahu, versículo 10. Perdón, sí, estamos hablando de Matitiyahu, capítulo 11, yo dije 10, disculpen, versículo 29. Fíjense cómo dice las Sagradas Escrituras aquí. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si ven, el Mesías usa el término yugo, que es una referencia a la ley de Dios, a la ley de Dios, a las ordenanzas, a los mandamientos, a los estatutos. Esa es la ley, ese es el yugo del Mesías, que Él vino a traer y a obedecer lo que dice la palabra, la Torá. Acá en el capítulo 5, encontramos esa famosa expresión del Mesías cuando Él habla que no penséis, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea que el Mesías, el Mashiach, Cristo, el Redentor, no vino para quebrarla, vino para cumplirla y interpretarla correctamente. Entonces, ¿qué encontramos entonces en la ley? Como dijo el salmista, abre mis ojos para yo contemplar las maravillas de la ley. Lejos de tener un concepto equivocado, errado, verlo monstruosamente, no es así. La Torá, la palabra, la ley o las leyes de Dios son muy, muy, muy diferentes, muy diferentes. Otro concepto ahora de la ley de Dios, que son positivos, está en el capítulo 3, versículo 21 y 21 tenemos, y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora fíjense lo que dice aquí la palabra. 21. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia, fíjense bien, la justicia de Dios. Pero dice justificada por la ley y por los profetas. No está descartando, como se dice, la gracia a la ley y a los profetas. Antes la está aprobando. Por eso dice justificada por la ley y los profetas. Otro concepto que se tiene que ver con mucho, pero con mucho, mucho cuidado. Y aquí podemos encontrar otros versículos maravillosos que vamos a estar encontrando. En la carta a Timoteo, Rab Shaul, Pablo, a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8, encontramos esta palabra. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Escuchó? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Sabemos que la ley es buena, que la ley es buena. Y acá en Romanos capítulo 7, Romanos, tenemos otro pasaje maravilloso donde nos habla acerca precisamente de la ley también. ¿Y cuál es el concepto que Rab Shaul tiene ahora acerca de la ley? Nos dice aquí las Sagradas Escrituras, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si se dan cuenta, pueden estudiar a Pablo en otros libros y parece que Rab Shaul se está contradiciendo la ley. No, no es así. Jamás se atrevería a contradecir la ley escrita, la Torá o la oral. Jamás. Recuerden que Rab Shaul era un maestro, un rabino, conocedor de la Torá. Lo que nos está explicando es que, tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos las cartas de nuestro amado hermano Rab Shaul,
y que el concepto de la ley no es el concepto que se entiende a veces dentro de nosotros, que se está malinterpretando al apóstol Rav Shaul. Así es que obras de la ley no significa obediencia a la ley. Nosotros obedecemos las leyes de Dios. Como cualquier país tiene ley, si las quiebras, te castigan. Si las obedeces, te protegen. Está en nosotros. Así es que, mis amigos y hermanos, una vez más, muchas gracias por su atención, muchas gracias. Cuando suba este video, deseo todas las bendiciones del cielo que sean derramadas sobre su vida. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.